Bien, buenas tardes, estudiantes del tercero B y A. Vamos a estar continuando con el tema sobre los números complejos. Hoy vamos a estar explicándole cómo obtener el ángulo de un número complejo. El tema anterior era conseguir el módulo de un número complejo. Ahora vamos a trabajar cómo conseguir el ángulo de un número complejo. El ángulo de un número complejo va a ser igual al arco tangente de la componente imaginaria entre la componente real multiplicado, es decir, vamos a hallar la inversa de la tangente y la vamos a multiplicar por la división de la parte imaginaria entre la parte real, es decir, y entre x. Entonces, ¿cómo van a utilizar esta parte en la calculadora? Si tienen la calculadora, le van a dar a esta función chi, que significa segunda función. Luego le van a dar a este símbolo tangente a la menos i, es decir, la inversa de la tangente, más el resultado de esta división que está aquí arriba. Es decir, ese número de ahí siempre va a aparecer en forma de división. Entonces, después que realizan esa división, que siempre va a dar un decimal o un número entero, entonces luego le buscamos la inversa a esa tangente, es decir, el arco tangente, la inversa del ángulo. Por ejemplo, tenemos aquí, si tenemos el número complejo 1 más i, en este caso tengo en la parte real que es un 1 y también en la parte imaginaria tengo ahí un coeficiente 1 que no se marca. Entonces, como ya hablamos sobre el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada del primer número, del primer coeficiente, que en este caso es 1 al cuadrado, más el segundo coeficiente de i, que en este caso también es 1 al cuadrado. Y el módulo también lo podemos representar, aparte de la z, también lo podemos representar como una r. El módulo va a ser igual a 1 al cuadrado, que me va a dar 1, más 1 al cuadrado, que también me va a dar 1, y 1 más 1 va a ser igual a 2. Miren aquí donde aparece. Entonces, vamos a explicar algunos pasos de cómo conseguir el ángulo. El ángulo respecto a ese complejo que está aquí va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria, que sería el coeficiente de i, que está aquí, coeficiente de i que es 1, entre la parte real, que también es 1. Por eso aquí aparece que va a ser igual al cotangente de 1 entre 1, y 1 entre 1 es igual a 1. Entonces, el ángulo va a ser igual al cotangente de 1. Entonces, cuando tenemos esta expresión aquí, es que vamos a utilizar la calculadora para entonces utilizar este paso que está aquí. Buscamos la segunda función, que aparece siempre en amarillo, más le damos a este símbolo y le damos al 1, y nos va a aparecer entonces que va a ser igual a 45. Es decir, el ángulo cuya arco tangente, el ángulo cuya cotangente es 1, entonces es igual a 45. Es decir, este es el ángulo que vamos a estar buscando. Vamos a tener otro ejemplo aquí, obtener el ángulo del siguiente complejo. Tenemos aquí el complejo, lo voy a explicar despacio. Primero, escribir la fórmula. Ese es el primer paso, escribir la fórmula. Es decir, el ángulo es igual al cotangente de i entre r, es decir, el número real, el número imaginario, que en este caso sería 6, el coeficiente de i sería 6, mirenlo aquí donde aparece, y el real, que sería 2. Entonces, 6 entre 2, que me va a dar 3. Entonces, vamos a trabajar con ese 3. El ángulo va a ser igual al cotangente de 3. Buscamos la calculadora o el móvil. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el móvil, en la calculadora del móvil, en la primera pantalla está estos tres símbolos. Aparece esto, que parece una regla. Aparecen estos símbolos que está aquí. Se lo puse un poquito más grande y aparece esta parte que está aquí. Vamos a dar un clic a esa partecita del medio para que busque la otra cara de el celular, es decir, de la calculadora del celular. Le vamos a dar a la primera pantallita, un clic ahí, y luego nos va a aparecer la otra pantalla donde aparecen todas las funciones, es decir, la calculadora científica nos dará
entonces la otra parte. Después que demos un clic aquí, nos va a aparecer la calculadora un poco más grande. Eso es cuando estamos en el celular. Entonces, después que tú entras a la otra parte de la calculadora, te van a aparecer estos símbolos que están así. Muchos símbolos, pero esos son los primeros que aparecen, estos que están aquí. Cuando tú estés en la calculadora de tu celular, le va a dar un clic a esta parte que dice segunda función. En inglés, segunda función. Es decir, en la calculadora aparece, en la calculadora te va a aparecer esta parte de aquí, sí, pero en el móvil te va a aparecer esta parte de aquí, que quiere decir segunda función. Damos un clic aquí, y luego entonces nos va a aparecer varios símbolos, es decir, las inversas. Me va a aparecer seno, la inversa del seno, la inversa de la tangente. Después que demos entonces ahí a la segunda función, damos un clic aquí donde dice la inversa de la tangente. Entonces damos un clic aquí y luego le damos después que demos aquí un clic aquí, le damos entonces al resultado de la arcotangente que buscamos. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo. Ahorita teníamos este resultado que era 3, entonces vamos a dar todos esos pasos. Después que le demos aquí a la inversa de la tangente, le damos entonces al resultado que era 3 y me va a aparecer este número aquí, me va a aparecer el resultado del ángulo. Entonces aquí me da que el ángulo es igual a 71.56, lo podemos redondear aquí como el punto, después del punto hay un 5, pues redondeamos a la próxima unidad y escribimos aquí un 72, sería 72 grados. Recuerden que los ángulos se expresan en grados. Entonces, ese es el ejemplo de cómo conseguir el ángulo. Luego tenemos aquí un segundo ejemplo. Me dicen aquí que con obtener el ángulo del siguiente complejo sería 6 más 3i. Pues hago lo mismo. Entonces escribo, el ángulo es igual al arco tangente de la parte imaginaria, que sería 3 entre 6. 3 entre 6, hacemos esa división. 3 entre 6 me va a dar un decimal. Entonces escribimos que el ángulo es igual al arco tangente de 0.5, que es el resultado de dividir 3 entre 6. Después, entonces, que encontramos esto, hacemos el procedimiento anterior, buscamos la calculadora y luego buscamos la inversa de la tangente. Después que buscamos la inversa de la tangente, le damos a 0.5 y nos va a salir este número, 26.56. Lo redondeamos a 27, entonces el resultado del ángulo va a ser 27 grados. Ahora, después de esto, yo voy a hacerle un ejemplo y se lo voy a enviar al grupo para que ustedes vean cómo utilizar el móvil con estos ejemplos. Luego tengo aquí lo que sigue, que es los ejercicios propuestos. Aquí vamos a tener los ejercicios propuestos. Y ahora el próximo video que continúa es un ejemplo con el celular. Voy a buscar otro celular para grabarlo.